hablar un tema bastante importante en el área del neumo, lo que es el tromboembolismo pulmonar. Vamos a hacer la definición. ¿Qué es el tromboembolismo pulmonar? Es el resultado de la obstrucción de la circulación arterial pulmonar o arterial pulmonar por un émbolo procedente en la mayoría de los casos del 95% del sistema profundo de las extremidades superiores y menor frecuencia de las pélvicas. ¿Qué quiere decir? ¿En quién es más probable, quién es más característico de los pacientes que tienen insuficiencia venosa o pacientes que ya hayan tenido cuadros de varices y trombosis venosas profundas, ¿no? Otros orígenes también pueden ser la vena cava, las cavidades cardíacas en los pacientes con fibrilación auricular, pacientes con problemas de tumores. No nos olvidemos que hay enfermedades que son bastante tromboembolígenas. Una de ellas es los problemas oncológicos, ¿ya? Otra, los pacientes que están postrados. Otra, las infecciones. Por eso los pacientes que están hospitalizados todos reciben un cierto grado de tromboprofilaxis justamente para evitar el riesgo que tienen estos pacientes, ¿ya? Y bueno, el corazón, al ser un corazón igual arrítmico en los pacientes con fibrilación auricular, tiene una gran predisposición para poder enviar coágulos, ¿no?, a diferentes lugares. Uno de ellos al propio corazón, donde puede producir infartos; otro a las piernas, donde puede producir la trombosis venosa; y otro hacia el pulmón, el tromboembolismo pulmonar, o al cerebro, produciendo los accidentes cerebrovasculares, ¿ya? A cualquier lugar donde se pueda ir el coágulo, ¿ya? Ahora, hablando epidemiológicamente, vamos a ver que esta es la tercera causa de muertes en los hospitales. Tiene una incidencia de 10 casos en 100.000 habitantes y una prevalencia de pacientes hospitalizados del 1%, variante en cada país. Sin tratamiento tiene una mortalidad del 30%, es de difícil diagnóstico. Solo el 30% de los TEP con un desenlace se diagnostican en vida, ¿no? Después, normalmente esta es la primera causa de muerte, lo que nosotros conocemos como muerte súbita. Cuando hablamos de muerte súbita, no solo nosotros encadenamos las patologías cardíacas, sino también los pacientes que hacen una trombosis, un tromboembolismo pulmonar súbito, el cual desencadena el fallecimiento del paciente, ¿no? La complicación más grave a lo largo del plazo es la hipertensión pulmonar. Los pacientes que logran salir del cuadro de tromboembolismo pulmonar, con el tiempo ese coágulo obstruyendo, dependiendo qué tipo de tromboembolismo y a dónde vaya a afectar, va a producir el aumento de la presión hacia el área donde está afectando. Ahorita ya vamos a ver un poco más de la fisiopatología. Los factores de riesgo a los pacientes con infarto de miocardio, insuficiencias cardíacas, insuficiencias venosas, la lesión por traumatismo, sobre todo las fracturas en cadera, huesos de fémur, húmero. Los pacientes también que usan anticonceptivo y terapia estrogénica también tienen un alto riesgo de presentar enfermedades tromboembólicas. Pacientes mayores de 40 años, pero para esto va a haber estratificación de riesgo que en un rato vamos a verles, ¿ya? También cuentan mucho los pacientes que están inmovilizados por más de 4 días, los pacientes que ya hemos comentado con neoplasias y estados de hipercoagulabilidad primaria. Hay una enfermedad dentro de las enfermedades inmunológicas que se llama el síndrome antifosfolipídico, ¿ya? Este síndrome antifosfolipídico es más característico de mujeres jóvenes, en la cual el cuerpo tiene una predisposición a formar coágulos. Estas pacientes jóvenes, aparte de andar anticoaguladas, a pesar de la anticoagulación, tienen un alto riesgo de índice de trombosis. Van a haber trombosis en piernas, brazos, todo se trombosa de las pacientes, ¿ya? Y en realidad sus muertes son a causa de eso. Vamos a ver también que es bastante predisponente en los pacientes que tengan antecedentes de accidentes cerebrovasculares, inclusive en los procedimientos como parto, puerperio, los pacientes que ya hayan tenido una trombosis profunda, un tromboembolismo pulmonar, y los pacientes con cirugías grandes. Vamos a conocer, miren aquí, estos en realidad son los factores predisponentes, ¿ya? Los cuales no nos podemos olvidar nunca. ¿Por qué? Porque en estos pacientes de acá nosotros tenemos que dar la tromboprofilaxis. No así en todos los pacientes que ingresan al hospital, por decir, se me ocurre un paciente de 20 años que ingrese por una apendicectomía. Este paciente no tiene riesgo de trombosis. ¿Por qué? Por la propia edad, no tiene antecedentes patológicos. Su único factor de riesgo
hubiese sido la cirugía abdominal. ¿Cuánto tiempo de postración lleva la cirugía abdominal por un apéndice? Será pues unos 2 días, 3 días. Esto nos cataloga solamente a los pacientes que están en proceso de mayor a 4 días que estén con problemas de invalidez, ¿ya? Ahora también miren, tenemos en los pacientes con este tipo de cirugía 10 veces más la probabilidad de producir un tromboembolismo pulmonar en los pacientes que tengan fractura de cadera, piernas, en pacientes con prótesis de cadera o rodilla, ya que estos van por mucho tiempo a utilizar muletas o se van a ver incapacitados, pacientes con cirugías generales mayores, problemas como cirugías cardíacas, cirugías de arterias grandes, pacientes con traumatismos mayores, como por decir pacientes que se hayan caído, no sé, del 3er piso, accidentes vehiculares, ya, con politraumatismos, pacientes que estén con lesión medular, quiere decir pacientes que estén parapléjicos, ya, los que tengan 2 a 9 veces mayor la probabilidad de producir trombosis son en esta categoría los pacientes, cirugía que tengan artroscopía de rodilla, que tengan vías venosas centrales, quiere decir los pacientes en terapia intensiva, pacientes que estén recibiendo quimioterapia, pacientes con insuficiencia cardíaca, pacientes que estén con terapia hormonal, problemas tumorales malignos, terapia contraceptiva oral, accidente cerebrovascular, embarazos, tromboembolismo, trombofilia, ¿no? Que son las enfermedades propias de la sangre, ¿ya? ¿Cómo se va a dar esto? Es bien sencillo. Vamos a ver, generalmente se va a producir en las arterias lo que son las popliteas, las cuales van a migrar desde los vasos terminales más pequeños, van a empezar a migrar hacia las femorales, ya generalmente vienen de las extremidades inferiores. Vamos a ver que uno de los coágulos que presentemos, especialmente los pacientes que tienen varices, va a desprender en algún momento ese coágulo, lo cual va a tener una migración, ¿no?, por toda la circulación y se va a ir a posar hacia los vasos más pequeños. En uno de estos es los vasos pulmonares o las arterias pulmonares. Esto es lo que nunca se va a olvidar. Esto va a ser preguntas de examen por toda su vida, yo creo. La etiología va a tener 3 tipos de procesos. Para que se produzca un tromboembolismo pulmonar tiene que haber o una trombosis venosa profunda, que vendría a ser los coágulos en las piernas, tiene que haber un estado de hipercoagulabilidad, tiene que haber una éstasis, que significa migración, o tiene que haber una lesión endotelial. Tenemos un conjunto de los 3 para que se pueda producir ese coágulo, ¿ya? Ahora tenemos, como hace rato decíamos, tenemos que dividir la clasificación también de acuerdo a dónde se va a ir a posar este tipo de coágulo. Vamos a ver, en los TEP no masivos no va a haber falla cardíaca, el gasto se va a mantener, no hay hipotensión, y es más, los pacientes pueden estar todo el tiempo formando coágulos y el paciente jamás se ha enterado, ha venido por otras complicaciones, ¿ya? Tenemos el TEP submasivo, que este sí va a causar inestabilidad hemodinámica, puede presentar signos o síntomas de disfunción ventricular derecha. Y por último, al que más miedo le tenemos, el tromboembolismo masivo, que es el que nos va a dar la muerte súbita. Los pacientes van a tener una obstrucción de la circulación pulmonar, quiere decir el 50% del pulmón se va a infartar, no va a haber circulación, por lo tanto no va a haber buena perfusión y por lo tanto el paciente muere en instantes, ¿no? Vamos a tener una presión arterial sistólica menor a 90, el paciente va a hipotensar, va a haber una dilatación ventricular derecha, el gasto cardíaco va a disminuir, produciendo la hipotensión, se puede producir un síncope y hasta un paro cardiorrespiratorio. Entonces, ¿qué es lo que va a producir fisiológicamente hablando? Va a haber un aumento de la resistencia vascular pulmonar con una alteración del intercambio gaseoso, va a haber una hiperventilación alveolar del lado sano, del lado que no esté afectado, tratando de contrarrestar y compensar el área que está sufriendo isquemia. Va a haber un aumento de la resistencia de las vías respiratorias por constricción de las vías respiratorias distales a los bronquios. Va a haber una distensibilidad pulmonar reducida por un edema pulmonar, una hemorragia pulmonar o la pérdida de tensoactivos. Extrapulmonares, ¿qué es lo que va a pasar? Si este paciente logra permanecer y a vivir y a salir con todo y su coágulo, ¿qué va a pasar? Con el tiempo va a haber una obstrucción. Bueno, al haber la obstrucción, en realidad va a haber un crecimiento de todo lo que es el ventrículo derecho. ¿Por qué? Porque toda esta sangre que debería pasar hacia el ventrículo izquierdo a través del pulmón
va a haber un retorno, por lo tanto va a haber una disminución además del llenado izquierdo, porque no va a haber esa circulación, va a haber una hipoxia tisular y con ella va a ser acompañado a lo que hemos visto en el primer capítulo, que es la hipertensión pulmonar. Nuevamente, vamos a ver que al ver la obstrucción total o parcial de la arteria pulmonar, vamos a tener eventos respiratorios. ¿Se acuerdan que el aumento del espacio muerto tenía que ser de 0, el fisiológico? En este va a empezar a ver el espacio muerto. ¿Por qué? Porque va a haber una zona del pulmón que no se va a oxigenar. Va a haber neumoconstricción, van a haber atelectasias, que significa que va a haber tejido muerto dentro del pulmón, en el cual no va a haber el intercambio gaseoso, ¿ya? Por lo tanto, el paciente va a llegar a una hipoxemia. También vamos a ver eventos hemodinámicos en el cual puede producir infarto pulmonar dependiendo hacia qué arteria vaya, si es principal o es alguna rama, ¿no? Para ver cuál va a ser el grado de hipoxemia y de necrosis que vaya a haber, ¿ya? Ahora va a haber una disminución del área vascular con aumento de la resistencia vascular periférica, va a haber un aumento de la presión de la arteria pulmonar con una disfunción ventricular derecha. ¿Cuál es la característica de estos pacientes? No hay tromboembolismo progresivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque ese coágulo que está cediendo por toda la circulación en algún momento al llegar al pulmón va a ser brusco. Por lo tanto, la insuficiencia y la disnea respiratoria que va a presentar el paciente, y es una característica clínica, va a ser súbito también. El dolor que va a tener va a ser un dolor como el dolor de infarto. ¿Por qué va a ser un dolor opresivo? Porque estamos cortando la circulación pulmonar. Vamos a tener además el dolor subesternal, el dolor pleurítico, dependiendo de la ubicación puede haber un dolor subesternal. Al obstruirse, ¿qué es lo que va a producir? Sinónimo de siempre que hay obstrucción, tos, es como un cuerpo extraño que ingrese, ¿ya? Al haber lesión, vamos a tener que este paciente va a presentar además hemoptisis, miren, en un 11%. Y bueno, si no logramos reparar el daño en cuestión de minutos, el paciente puede producir síncope y la muerte, ¿no? Ahora los signos, vamos a ver que va a haber taquipnea, taquicardia, ¿ya? Va a haber signos de trombosis venosa profunda. ¿Qué significa? Si generalmente el coágulo está viniendo de la pierna, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Qué es lo que produce la trombosis venosa en las piernas? ¿Alguien sabe? Ya, ese es un tipo de insuficiencia venosa, pero trombosis venosa en las extremidades, trombosis venosa profunda, ¿qué es lo que va a producir? Algo más. Ya, aumento de volumen, no es edema porque no es líquido, ¿ya? Va a haber retención de sangre. ¿Por qué? Porque al haber un coágulo que esté obstruyendo el retorno venoso de las extremidades, generalmente va a ser unilateral, ¿ya? Sería muy mala suerte realmente que produzca dos trombos de dos piernas al mismo tiempo. Generalmente va a ser el aumento de volumen de un solo miembro. Van a tocar y esa extremidad va a ser dura, van a tocar y esa extremidad va a ser roja, va a ser con áreas de necrosis, con áreas de isquemia. ¿Por qué? Porque hay algo que está evitando la circulación de esa extremidad, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos un paciente con disnea súbita, ¿qué es lo primero que hacemos? Vemos extremidades, ¿ya? Si vemos que ya hay asimetría en extremidades, ya tenemos uno de los signos, ya tenemos un paciente con alta sospecha de tromboembolismo. ¿Por qué? Por una trombosis venosa que ya estamos detectando, ¿ya? También estos pacientes, al tener la hipercoagulabilidad, vamos a ver que estos pacientes pueden tener fiebre y bueno, obviamente la cianosis, ¿no? Ahí mismo el cuadro, no se olviden, la característica del paciente con TEP es paciente que viene con disnea, tos, hemoptisis y dolor. Obviamente, si es como alguien como si le cortaran la respiración en un momento dado, a haber un golpe en el pecho y se quedan sin aire, ¿qué va a pasar con ese paciente? Puede sincopear, puede agarrar y bueno, aparte del dolor, el paciente puede presentar sudoración, fatiga. Nuevamente, si vamos a ver, si va a ser súbito, vamos a ver que ese paciente como mecanismo compensatorio va a empezar a entrar en una taquipnea para tratar de ventilar el espacio muerto. ¿Qué va a pasar? El paciente, si logramos achoquearlo, si realmente es una arteria principal, el paciente va a empezar a hipotensar. ¿Qué va a pasar? Además, el paciente va a
empezar a desaturar, su saturación va a disminuir. ¿Qué más? Ya, además de la cianosis. Para esto vamos a ver, yo creo que hasta ahí con la clínica está clara. Ahora nos vamos a empezar a integrar con lo que son las escalas, ¿ya? La única manera, no la única manera, sino que nosotros tenemos que tener la alta sospecha de que hay un tromboembolismo pulmonar para que nosotros pidamos los estudios. Porque si bien una radiografía nos va a orientar el diagnóstico, la radiografía no nos va a decir esto tenemos que tener la sospecha, y para eso se han creado dos escalas de gravedad, dos escalas donde nos dicen si este paciente tiene riesgo. ¿Cuáles van a ser dentro de la escala? La que más nosotros conocemos y la que más usamos porque es más fácil poder realizarla, es el protocolo o la escala de Wells, ¿ya? Son guías internacionales que nosotros usamos para ver cuando un paciente tiene riesgo de trombosis, ¿ya? Si el paciente tiene los signos y síntomas que hemos nombrado de trombosis venosa profunda, ya tiene 3 puntos. Si el paciente tiene además la clínica, ¿ya? Aparte de los signos y síntomas de la trombosis venosa de extremidades, tiene los síntomas de un tromboembolismo, ya tiene 3 puntos. Si el paciente ha tenido inmovilización por más de 3 días por cirugías, 3 días o cirugías menores a 3 semanas, tiene 1.5. Pacientes que tengan taquicardia mayor a 100, pacientes que ya hayan tenido un antecedente, un episodio de tromboembolismo o trombosis venosa profunda, pacientes que ya hayan tenido hemoptisis, pacientes que ya hayan tenido enfermedades neoplásicas o tengan enfermedades neoplásicas. Esto nos va a sacar una estadística. Vamos a tener una probabilidad baja si es que tiene menor a 2 puntos, ¿ya? Donde cual el T puede ser menor al 10%, ¿ya? Cuando tenemos de 2 a 6 puntos estamos hablando de una probabilidad clínica moderada. Cuando tiene más de 6 puntos estamos hablando de una probabilidad clínica alta. Ahora, esto totalmente solamente nos va a asomar en qué pacientes debemos pedir estudios, pero no es, no por el hecho de que ustedes tengan 6 puntos significa que el paciente vaya a tener tromboembolismo. Es solo una probabilidad, ¿ya? Aparte del score de Wells, que es el que usamos, también tenemos la escala de Ginebra, que es otra de las que se usa, también tiene una alta... un alto índice predictivo positivo, ¿ya? En la cual, ¿qué es lo que nos va a tomar la Ginebra en diferencia a la Wells? El paciente que saquemos Ginebra nos va a cuantificar pacientes mayores de 65 años, va a tener 1 punto, pacientes que hayan tenido trombosis venosa, tromboembolismo pulmonar van a tener 3 puntos, pacientes que tengan antecedentes de cirugías o fracturas van a tener 2 puntos, pacientes con malignidad activa, pacientes oncológicos van a tener 2 puntos, pacientes que hayan presentado dolor unilateral en extremidades inferiores van a tener 3 puntos, hemoptisis va a tener 2 puntos. En la clínica va a tener 3 puntos si está la frecuencia cardíaca 75 a 94 y si tiene mayor a 95 va a tener 5 puntos. Si hay dolor a la palpación en venas profundas en las extremidades y un aumento de volumen unilateral va a tener 4 puntos. Entonces la de Ginebra igual nos da, tiene una baja probabilidad si es de 0 a 3 puntos, una intermedia de 4 a 10 y una alta si es mayor a 11. Ojo, en la escala de Wells es pregunta de examen de grado, les preguntan bastante. ¿Ya? Ahora también tenemos otra, que es el índice de severidad de la embolia pulmonar. En este de aquí igual va a dar una puntuación al cual va a tomar en cuenta. Este creo que es menos conocido, la usamos menos, pero está bien que la conozcan, ¿ya? Va a tomar en cuenta la edad, el sexo, igual si hay problemas oncológicos, si hay enfermedades crónicas, si hay enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? La frecuencia cardíaca, las presiones, la frecuencia respiratoria. Lo mismo, nos lleva a lo mismo para ver cuánto va a ser, según el puntaje que nos salga, el índice de mortalidad. Ya. Ahora, si tenemos una baja, ¿para qué nos va a servir la escala de Wells? ¿Ya? Si tenemos una probabilidad intermedia a alta que nos salga, a estos pacientes tenemos que pedirle dímero D. ¿Alguien sabe qué es el dímero D?
es un tipo de fibrina, ya que va a estar en todo el endotelio, la cual al ver una lesión vascular, ¿qué es lo que va a producir? Su elevación, su aumento, ¿ya? Hablamos de un dímero D negativo cuando está menos de 500, pero hablamos de un dímero D positivo cuando está mayor a 500. Quiero que me entienda bien esa parte, ¿ya? Porque les va a servir toda su vida, ¿ya? Entonces, si estamos hablando de un paciente que tenga ya riesgo, estamos viendo que, no sé, tenga aumento de volumen en una de las extremidades o tenga la clínica de un tromboembolismo pulmonar, ustedes pueden pedir el dímero D, ¿ya? Pero si un dímero D, y escuchen bien todos, si un dímero D les da positivo, ¿ya? No significa que el paciente tenga tromboembolismo, ¿ya? Pero si un paciente tiene un dímero D negativo, sí les descarta la enfermedad por completo. Por eso se dice que tiene un alto valor predictivo positivo. Tiene una alta sensibilidad, pero tiene poca especificidad. ¿Qué significa? Si ahorita la compañera entra a una cirugía o se golpea su pie, ¿ya? ¿Qué es lo que va a pasar con ella? Al tener una lesión vascular por algún golpe, por algún moretón, puede elevarse rápidamente su dímero D, y con eso no quiere decir que ella tenga tromboembolismo pulmonar, ¿me entienden? Por eso el dímero D es bastante sensible, pero es poco específico. Pero al ser altamente sensible, si el dímero D nos sale negativo, realmente el paciente no tiene trombosis. Pero si tenemos la clínica y tenemos un valor predictivo positivo, en realidad esa es la puerta de ingreso para que nosotros empecemos a hacer estudios, ¿ya? Ahí recién, cuando tenemos dímero D, tenemos la clínica del paciente, nos vamos a ir a pedir otro tipo de estudios, como cuáles, ahorita los vamos a revisar, rayos X de tórax, que nos puede dar algunos datos, ecocardiograma, ecografía cardíaca para ver de dónde proviene el coágulo, hay que hacer ecodoppler de las extremidades buscando de dónde ha desprendido el coágulo. ¿Por qué? Porque si ya enviaron una vez, tiene alta probabilidad de enviar una segunda, ¿ya? Entonces tenemos que buscar focos, en base a eso va dirigido. ¿Y cuál va a ser el gol estándar? ¿Cuál creen que va a ser el gol estándar? ¿Cómo vamos a identificar un tromboembolismo pulmonar? Es la pregunta más sencilla. ¿Cómo? ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Cuál va a ser el diagnóstico que me va a decir, este sí tiene trombosis? Porque hasta ahorita solamente nos hemos acercado a los pacientes que puedan tener. Pero ¿y ahora qué estudios vamos a pedir? ¿Cuál es el estudio que realmente nos va a dar el diagnóstico? ¿Dónde va a estar la lesión? ¿En qué parte? Y por tanto, ¿cómo llegó a los vasos? Tomografía, ¿qué más? ¿Qué tipo de tomografía estudiar? Tomografía contrastada, no tienen de otra, tienen que marcar todos los vasos. Marcando todos los vasos y viendo por tomografía van a ver qué arteria se ha marcado, dónde está su coágulo. Entonces la tomografía contrastada, o conocida también como angiotomografía, ¿ya? Es el mismo nombre, es lo mismo, ¿ya? Nos va a dar el diagnóstico. ¿Por qué? Porque va a ser el único estudio que vamos a poder ver todo lo que son los vasos pulmonares, ¿ya? Ese en realidad es el gol estándar. Pero imagínense que por cada dímero D elevado que tengamos y el paciente no tenga clínica y tener que hacerle una angiotomografía, no se olviden que el contraste es lo más nefrotóxico que nosotros tenemos en el riñón. No podemos andar por la vida pidiendo pues angiotomografías, ¿no ven? Para eso tenemos que entrar a esta puerta de entrada que les he dicho. Paciente con clínica, para eso les sirve la escala de Wells y la de Ginebra, ¿ya? Cuando tengan esto positivo con alta probabilidad, más tengan un dímero D positivo, recién pidan todo su foco de estudios para poder estudiar tromboembolismo y buscar, ¿ya? Pero si tienen un valor, un dímero D negativo, párenla ahí, busquen otras causas. No es, han descartado por completo. Eso es lo que nos dicen los algoritmos, todos los algoritmos hasta los que han salido recientemente. Lo mismo. Ahora, todo paciente con sospecha de TEP, ¿ya? Hemos dicho, el coágulo tiene que venir de alguna parte, no va a venir solito del pulmón porque ahí nomás se ha hecho, ¿no ven? Tenemos que buscar cuáles han sido las primeras, hemos dicho,
Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer en las piernas para buscar el foco? Ecodoppler de extremidades inferiores. ¿Ya? Generalmente pedimos de la que haya asimetría, obviamente del lado donde esté con aumento de volumen. En caso de que no lo hubiera, tenemos que pedir de ambas extremidades. Muy bien, sale positivo, ya tienen su foco. Sale negativo, ¿qué más tenemos que hacer? Porque no podemos estar demorando mucho con los estudios, tenemos que ir pidiendo todo consecuentemente. ¿De dónde más puede venir el coágulo? Muy bien, por la fibrilación auricular. Por lo tanto, ¿qué estudio tenemos que pedir? La ecocardiografía. Hay que hacer una ecografía cardíaca porque es la única forma de ver cómo están las válvulas, si hay alguna simetría, si hay algún lugar donde haya podido desprender. Algunas veces se encuentran los microtrombos inclusive ya adentro del corazón, ¿ya? Porque siguen guiando los coágulos, ¿ya? ¿Qué más debemos pedir? Electrocardiograma, ¿ya? Electrocardiograma, porque ahorita van a ver algunos datos en el electrocardiograma que pueden estar presentes, pero que no es 100% en todos los pacientes, ¿ya? Entonces, nos dicen todo paciente con sospecha de TEP que esté inestable, ecocardiografía. No nos sirve de diagnóstico, solamente nos va a servir para buscar focos, ¿ya? Luego de eso tenemos que pedir la tomografía o arteriografía o angiotomografía. Si es normal, pues chao, no es TEP, ¿no ve? Porque hemos dicho que es el único que nos va a dar el diagnóstico. Si hay TEP, pues nos confirma el diagnóstico y hay que empezar el tratamiento, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver en el electrocardiograma? Vamos a ver inversión de la onda TEP, las derivaciones precordiales, puede haber taquicardia, puede haber bloqueo de rama derecha, puede haber arritmias supraventriculares, puede haber la propia fibrilación auricular, va a haber trastornos de la conducción. Pero así como ustedes ven, no hay nada específico que le digan, ustedes van a tener, inclusive hablan de una onda J que se puede producir, ¿ya? Ustedes van a tener fibrilación, entonces sí es, ¿no ven? No tenemos un dato específico que ustedes puedan buscar en el electrocardiograma y ustedes se garanticen de que el paciente pueda tener trombosis, ¿ya? Los laboratorios en realidad son laboratorios básicos porque ninguno nos va a dar el diagnóstico. Tenemos que ver si hay leucocitosis con desviación a la izquierda, aumento de productos de degradación del fibrinógeno, si hay aumento del dímero D, si hay aumento del lactato de cirogenasa. Lo más importante en lo que se resume es la gasometría. Si el paciente empieza a hacer una hipoxemia, por decir, severa de 70%, estamos hablando que probablemente el TEP haya sido masivo. Por lo tanto, el paciente tiene mal pronóstico y el tratamiento va a ser diferente. Dime. ¿Qué es leucocitosis moderada? ¿Por qué? Porque la leucocitosis no solamente va a haber por el aumento de las infecciones, va a haber una leucocitosis por estrés también, ¿ya? En la cual estos pacientes, al verse con hipoxemia, puede haber una leucocitosis con estrés. Por eso también los pacientes que sufren en algún momento de dolor, ustedes le hacen un hemograma, pueden tener leucocitosis. No es 100% confiable. ¿A qué se refiere con desviación auricular? Que va a tener, digamos, con neutrófilos elevados. Va a haber neutrófilos elevados, pero no concuerdo tanto, ¿ya? Porque puede haber, digamos, en los laboratorios un hemograma totalmente normal, ¿ya? Porque el coágulo en realidad no debería producir alteración a nivel de hemograma. No puede haber problemas, ¿no? En ningún tipo de los estirpes, ni plaquetas, ni nada, debería estar normal. Pero dicen en los estudios de que puede haber una leucocitosis, que no es el 100%, ¿ya? Y la gasometría, que es lo que nos va a dar más los datos, ¿no? Y como hace rato ya nos hemos adelantado con el dímero D, ¿ya? El valor predictivo negativo de la prueba es alto y un nivel normal de dímero D hace poco probable que haya un TEP o una trombosis. El dímero D no es útil para la confirmación de TEP, tiene una sensibilidad del 95% con baja especificidad. Hemos hablado los valores de cortes. Ahora, decíamos, por decir, en lo del COVID, ¿no? Hemos creído que el COVID era una enfermedad que en general mataba a los pacientes, no por la propia infección, sino porque teníamos el problema de ser una enfermedad tromboembolígena. ¿Se acuerdan que a todos los pacientes con COVID decíamos, pínchenle en la barriga, denle enoxaparina? Hasta se nos ha acabado enoxaparina, creo, en todo Bolivia. Era justamente porque los pacientes fallecían por los coágulos que producía ¿ya?
Entonces, ¿qué pasaba? Todo paciente que llegaba al hospital, nosotros pedíamos algo que se llamaban como marcadores de gravedad, ¿ya? ¿Qué eran los marcadores de gravedad? Pedirle troponinas al paciente, porque esto es igual que el corazón, ¿ya? Si va a haber un infarto pulmonar, las troponinas se les van a elevar. Teníamos que pedir dímero D al paciente, ¿ya? ¿Por qué? Porque el paciente desde el ingreso ya teníamos que saber si este paciente lo íbamos a anticoagular a dosis completa o le íbamos a dar solamente tromboprofilaxis, nada más, ¿ya? Entonces, todo paciente que se hospitalizaba teníamos que pedirle el dímero D. Si nos salía un dímero D por debajo de 500, el paciente solamente recibía sí o sí su tromboprofilaxis para evitar. Pero si nos salía un corte mayor a 500, todo paciente era ley, tenía que estar anticoagulado, ¿ya? Pero aún así dice que estos cortes no son exactos, no es igual ella que tenga 400 de dímero D, aunque tenga un viejito de 80 años o 400 de dímero D. ¿Qué significa? ¿Por qué? Esto lo han empezado a ajustar a la edad, porque no nos olvidemos que los viejitos tienen mayor probabilidad de lesiones vasculares, ¿ya? Entonces no era la misma fiabilidad que teníamos. Por lo tanto, han hecho un cálculo que teníamos que poner 10 miligramos por cada año de edad a partir de los 50 años. Entonces, así es donde sí se ha vuelto más específico el dímero D. Por decir, en un abuelito de 80 años, a 10 calcúlenle, estamos hablando más o menos de 800 de dímero D. Entonces tenía que tener por arriba de 800 de dímero D para ver que realmente el paciente iba a tener el riesgo de o no de coagulopatía. Ahora, ahí hablamos igual del dímero D, su riesgo, la radiografía. Ahí vamos a ver un poco directo las imágenes, ¿ya? Vamos a ver la joroba de Hampton, que se va a producir más en las bases, ¿ya? Aquí estamos, ¿ya? Después vamos a ver zonas de opacificación que van a ser variables, pero se presentan más en las bases, que van a ser estas, con áreas de hiperventilación, áreas más negras en las cuales va a tratar de compensar el pulmón. Como ven, si ustedes ven sin todo esto, sin todas estas cosas, la radiografía hasta para cualquier paciente pensaría en todo menos en tromboembolismo. Más aún todavía con esta imagen. Parece opacificación solamente, pero no te da para un diagnóstico. Ahí también. Entonces ahí nos vamos a la angioTAC, ¿ya? Este va a representar uno de los mayores avances para el diagnóstico, permite visualizar directamente el émbolo, asimismo detectar las anormalidades. Vamos a buscar, aquí está. Miren cómo se van a teñir los coágulos. Aquí vamos a tener, acá está. La sensibilidad y la especificidad viene del 83 al 93%, tiene una afectación vascular limitada a vasos segmentarios o subsegmentarios. Esto, si bien puede ver arterias grandes, es muy difícil poder visualizar las ramas terminales pulmonares, por la cual igual recomienda mucho hacer lo que es la gammagrafía. Sin embargo, nosotros no la solicitamos y dentro de los scores inclusive no la toman en cuenta porque no es factible poder realizar en todos los lugares gammagrafía. Con una simple angiotomografía, por lo menos ustedes han descartado de que no sean arterias principales, ¿ya? Tiene una sensibilidad de arterias subsegmentarias, miren, va bajando un 71-84%. Si hay un compromiso aislado de las arterias subsegmentarias, no es inusual y es posible hasta el 30% nomás de los pacientes, ¿ya? Puede llegar a un diagnóstico. Como hemos hablado, este es el gol estándar. Solo 2 hallazgos angiográficos son de diagnóstico de embolia aguda, el defecto de llenado y el corte abrupto de un vaso. La angiografía debe considerarse en pacientes en los que el diagnóstico no ha sido confirmado o excluido con el uso de técnicas no invasivas. ¿Ya? ¿Por qué? Por la limitación en la accesibilidad y la interpretación. Ahí vamos viendo otra imagen. Ahí también vamos viendo más los coágulos. Aquí voy tomando más. Entonces, luego de esto sí o sí ya hemos hablado, tenemos que pedirle ecocardiografía para ver que no pueda venir esto del pulmón, o perdón, del corazón.
y también porque nos va a dar el dato y el diagnóstico también, ¿ya? Lo bueno de la ecocardiografía es que también se hace a pie de la cama, se hace con el ecógrafo normal, buscamos indicios si el corazón también no está con coagulopatías para poder iniciar el tratamiento, ¿ya? Entonces, vamos a ver la probabilidad de TEP de Wells, ¿ya? Si vamos a tener un TEP improbable cuando tenemos menor a 4 puntos, TEP probable cuando tenemos mayor a 4 puntos. En TEP improbable menor a 4 puntos, vamos a ver si el dímero D es menor a 500, como dijimos, está descartado. Si el dímero D es positivo, pues nos abre más estudios. Como aquí vemos, realizar la angiotomografía, si es positivo, pues el TEP confirmamos, si es negativo, pues totalmente descartado, ¿no? Tenemos que hacer diagnóstico diferencial por la clínica de otro tipo de patologías, como el principal por el dolor retroesternal, de los infartos, del edema agudo de pulmón, neumotórax, porque también es un cuadro agudo, de la pericarditis aguda, del aneurisma disecante, de neumonías, de la obstrucción bronquial aguda, de la pleuritis aguda, del taponamiento pericárdico, la sepsis, los carcinomas y la tuberculosis. El tratamiento, pues medidas generales, ya, lo que es la canalización del paciente. Si tenemos paciente con clínica, pues lo hospitalizaremos. Si el paciente está desaturando, el paciente le aportaremos oxigenoterapia. Aún si el paciente no está desaturando, tenemos que dar la indicación de oxigenoterapia. ¿Por qué? Porque este paciente tiene alto riesgo de producir taquipnea con hipoxemia, entonces igual tenemos que aportar oxígeno, ¿ya? Después, bueno, dar el tratamiento para el shock obstructivo, ¿ya? Ahora las medidas más específicas lo vamos a ver en este cuadrito. Aquí, ¿ya? Lo que nos recomiendan las guías es estos tres. Decimos que desde que tiene la clínica el paciente tenemos 1 hora y media, que es la puerta de entrada, para poder hacer la fibrinolisis, o sea, tenemos 90 minutos. Si pasado los 90 minutos no se hace la fibrinolisis, ya no podemos realizarla más, ¿ya? Entonces, otro tratamiento, digamos que nosotros tenemos menos experiencia. ¿Por qué? Por el alto riesgo de sangrado que tienen los pacientes. También tenemos contraindicaciones que vamos a ver en la siguiente diapositiva, ¿ya? Hay que ver bien a qué pacientes poder dar. Y nosotros dentro de nuestros protocolos todavía no está incluido porque no tenemos experiencia. Las veces que han tratado de hacer la fibrinolisis, la verdad, en los pacientes hemos tenido alta mortalidad. Solamente se hace terapia intensiva al lado del intensivista, de un neumólogo y de un vascular más, ¿ya? Por el alto índice de mortalidad que tiene, ¿ya? Ahí es donde usan la streptokinasa, la uroquinasa y la ateneteplase. Pero hay otro tratamiento más sencillo, ahí están las contraindicaciones para el tratamiento fibrinolítico. No es que todos los pacientes que tengan TEP ingresen, porque ya estamos a los 90 minutos, ingresen. Tenemos contraindicaciones en quienes. Contraindicaciones absolutas en los pacientes que hayan tenido accidentes cerebrovasculares, pacientes que hayan tenido ACV, no podemos iniciar anticoagulación, ¿ya? Pacientes con antecedentes de ACV isquémico en los 6 meses precedentes, pacientes con lesión en el sistema nervioso central o neoplasmas, traumatismos mayores, hemorragia intestinal en los últimos meses, hemorragias conocidas. ¿Cuáles van a ser las contraindicaciones relativas? Pacientes con ataque isquémico transitorio, tratamiento de anticoagulación oral que ya tenga, ¿ya? Paciente que esté durante la gestación, que ya haya tenido reanimación traumática, ¿ya? O sea que en todos estos pacientes tampoco entran dentro de la categoría, ¿ya? Esto es lo más sencillo, a esto nosotros nos resumimos, ¿ya? Todo paciente que llega a nuestras manos iniciamos esto, la enoxaparina, ¿ya? Hay dos cosas que no se tienen que olvidar de la anticoagulación, ¿ya? Cuando el paciente viene hospitalizado, viene para usar lo que nosotros conocemos como la enoxaparina, ¿ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer con este paciente? Vamos a calcular 1 miligramo por kilogramo de peso cada 12 horas. ¿Qué quiere decir? Si un paciente pesa 80 kilos, ¿cuánto le vamos a dar? Cada 12 horas. Eso es anticoagulación. Cuando hablamos de tromboprofilaxis, damos 1 miligramo por kilogramo de peso cada 24 horas. Esa es la diferencia. Cuando hablamos de un paciente que tenga un dímero D bajo, entonces, ¿cuánto le vamos a dar si pesa 80 kilos?
cada 24 horas. Si es un paciente con alto riesgo y probabilidad, 80 cada 2. Eso nunca se olviden. Esa es la manera en que nosotros dosificamos la enoxaparina, ¿ya? Obviamente esto va a ser solamente por el tiempo que va a estar hospitalizado. Luego de eso el paciente tiene que irse con antagonista de la vitamina K, que puede ser la warfarina o puede ser algún otro anticoagulante oral, ¿ya? Si ustedes piensan externar a este paciente, no sé, se me ocurre mañana externar a este paciente ya con diagnóstico, ya le han iniciado la anticoagulación en la barriguita. La otra pregunta es, ¿cómo vamos a hacer para la anticoagulación? El único anticoagulante que nosotros manejamos ya por experiencia, ya, es la warfarina, es la más económica además, ya. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la warfarina? Tenemos que darle la warfarina 2 días antes de que el paciente se dé dado de alta. ¿Cómo vamos a vigilar la dosis de la warfarina? ¿Alguien sabe? A través del TP e INR. ¿Y cuánto tiene que estar un INR para que hablemos que un paciente va a estar bien anticoagulado? Que va a estar bien anticoagulado. Tiene que estar de 2 a 2.5. ¿Ya? Hablamos que el paciente está con su dosis exacta de warfarina cuando está de 2 a 2.5. ¿Ya? Y tenemos que hacer control cada mes porque inclusive con el adelgazar o el engordar de los pacientes influye en el efecto de la warfarina. En la alimentación influye también la dosis de la warfarina, ¿ya? Entonces se hace controles cada mes de TP-INR y tenemos que mantener el promedio de 2 a 2.5. ¿Por cuánto tiempo vamos a anticoagular al paciente? ¿Por cuánto tiempo vamos a anticoagular al paciente? Para siempre, ¿No? Solamente si fuera fibrilación auricular, porque la arritmia la va a tener toda la vida. Por 6 meses. Por 6 meses. ¿Ya? La anticoagulación son 6 meses. A los 6 meses se le tiene que pedir una ecocardiografía, ¿ya? Tenemos que pedir nuevamente la angiotomografía. Si seguimos con el proceso del coágulo, que no haga disuelto, ahí sí nos pueden recomendar poder alargar la anticoagulación 1 mes más. ¿Y qué pasa si en ese mes más no mejora? Depende de la clínica del paciente. Imposible tengas un paciente con disnea 7 meses. Igual quitas. La recomendación 6, puedes alargar un mes más y retiras. ¿Ya? Ahora, vamos a hablar un poco, las últimas 2 diapositivas ya son para hablar un poco de las recomendaciones. Esto básicamente es el resumen de todo el tema, ¿ya? Tromboembolismo pulmonar de alto riesgo. Se debe iniciar sin demora la anticoagulación con heparina no fraccionada en pacientes con TEP de alto riesgo. Tiene una recomendación A. Se debe corregir la hipotensión sistémica para prevenir la progresión de la insuficiencia ventricular derecha y la muerte por TEP. Una recomendación C. Se recomienda el uso de fármacos vasopresores en pacientes hipotensos. C. La dobutamina y la dopamina pueden utilizarse en pacientes con TEP, con bajo gasto cardíaco y presión arterial normal. Tenemos una recomendación B. No está recomendada la fluidoterapia agresiva, una recomendación B. ¿Por qué no? Porque podemos sobrecargar más ese pulmón todavía y hay que tener mucho cuidado con los líquidos. Se debe administrar oxígeno a los pacientes con hipoxemia, una recomendación B. Se debe usar tratamiento trombolítico en pacientes con TEP de alto riesgo que se presentan en shock cardíaco y hipotensión arterial persistente, indicación A. ¿Ya? La embolectomía pulmonar quirúrgica está recomendada como alternativa en pacientes con TEP de alto riesgo, a lo que la trombólisis está absolutamente contraindicado o no funciona. O sea, hay que extirpar. ¿Ya? Un grado de recomendación, pero C. La embolectomía o la fragmentación por catéter de los coágulos de la arteria pulmonar pueden ser consideradas como alternativa de la cirugía en pacientes de alto riesgo. Una recomendación C. Esto creo que lo están realizando, me parece, en la Univalle y en Los Olivos, me parece que están realizando la trombectomía, la embolectomía. Pero la verdad, los pacientes que le han hecho generalmente igual terminan mal, porque ya son pacientes que entran con indicación de alto riesgo. Tromboembolismo pulmonar de no alto riesgo. Se debe iniciar sin demora la anticoagulación. Las heparinas de bajo peso molecular o el fendomeparinox, y es otro también que tenemos en el medio, son el tratamiento inicial recomendado.
En pacientes con alto riesgo hemorrágico o con disfunción renal severa se recomienda la heparina no fraccionada como tratamiento inicial. El tratamiento inicial con heparina no fraccionada, heparinas de bajo peso molecular o fondaparinina se deben continuar durante al menos 5 días y puede sustituirse con antagonistas de vitamina K, ¿ya? Y ahí era lo que hablábamos, mantener el rango terapéutico del INR al menos durante 2 días consecutivos. No está recomendada la trombólisis sistémica en pacientes con TEP de no alto riesgo, pero se puede considerar en caso de que se inestabilice el paciente. El tratamiento trombolítico no debe usarse en pacientes con TEP de bajo riesgo, ¿ya? Esta es otra cosa bastante interesante. Cuando vino, no nos olvidemos que dentro de la clínica tenemos pacientes con hemoptisis, ¿verdad? Es la clínica del paciente que está con tromboembolismo pulmonar. Viene a ser el 10% de los pacientes que van a presentar. Y en algún momento hemos discutido entre médicos porque me dicen, a ese paciente no lo vas a anticoagular, porque si lo vas a anticoagular, ¿qué va a pasar? Va a sangrar más, ¿ya? Y en vez de pasarle anticoagulante, le han pasado vitamina K. ¿Por qué? Porque cuando empezaba a expectorar, y era teórico, botaba coágulos de sangre y botaba así como bolsas blancas, así llenas de sangre, una tras otra. Parecía que iba a entrar en un shock hipovolémico ese hombre, ¿ya? Y me decía, está loca si piensas anticoagular. Y yo le digo, pues, ¿qué vamos a hacer? Es un tromboembolismo pulmonar. ¿Qué vas a hacer? Lo ideal hubiera sido entrar y embolizar y ver qué era lo que estaba pasando, una angiotomografía y todo eso, ¿no? Pero esto, pues, estamos muy limitados de recursos en la parte pública para los que conocen, ¿ya? Entonces no podíamos realizar, ahorita era la decisión, anticoagulamos, no anticoagulamos. Han ganado por mayoría, han dicho pónganle vitamina K. Le han puesto vitamina K y de lo que vomitaba una bolsa empezó a vomitar 3 y 4 bolsas. Bueno, no ha funcionado la vitamina K, hagamos lo otro. No tenemos nada que perder, el paciente estaba ahí entrando, estaba empezando a choquearse ya. Cuestión de minutos el paciente, tienes que decidir, ¿ya? Empezamos la anticoagulación, empezaremos con enoxaparina, no podemos anticoagularle a dosis completa, que significa cada 12 horas. Con mucho miedo hemos empezado a anticoagular a 0.5 miligramos por kilogramo cada 24. De lo que estaba a 4 bolsas, otra vez ha vuelto a una bolsita. De lo que estaba una bolsita, claro que en todo eso le íbamos transfundiendo sangre también al paciente, ¿no? De lo que estaba una bolsita, hemos empezado de 20 que le estábamos pasando, porque el paciente estaba ya pesando algo de 45 kilos. Hemos empezado a aumentarle 40 cada 24. El paciente ha dejado de expectorar, ha dejado la hemoptisis. Listo, 40 cada 12 horas. Y el paciente ha vivido para contarlo, ¿ya? Y a veces nos confunde mucho, y eso es, y en realidad nada de las recomendaciones te dicen qué hacer con un paciente si presenta la hemoptisis activa, no te dicen, ¿ya? Pero por recomendaciones, siempre que ustedes tengan clínica, ¿ya? Y tengan una angiotomografía que tenga el diagnóstico, así el paciente esté con expectoración, si esté con una hemoptisis franca, inícienle la anticoagulación, no hay otra. Esto es riesgo-beneficio, si no lo va a matar su anticoagulación, lo va a matar el TEP. ¿Ya? Entonces son minutos para decidir, no deja de ser la recomendación. Para cualquiera que fuera los casos, aquí lo único que te habla es que el paciente con TEP tiene que ser anticoagulado. Recomendaciones: tratamiento a largo plazo. En pacientes con TEP secundario a un factor de riesgo transitorio reversible como traumatismo, se recomienda el tratamiento de antagonistas durante 3 meses. En pacientes con TEP no provocado, se recomienda el tratamiento con antagonistas durante al menos 3 meses. Los pacientes con un primer episodio de TEP no provocado y con bajo riesgo de hemorragia y en los que se pueden conseguir una anticoagulación estable, pueden considerarse para una anticoagulación oral a largo plazo. En pacientes con un segundo episodio de TEP no provocado, se recomienda un tratamiento a largo plazo. En pacientes con tratamiento anticoagulante a largo plazo, el consciente riesgo-beneficio de continuar dicho tratamiento se ha de reevaluar a intervalos regulares. En pacientes con TEP y cáncer se debe considerar el tratamiento de 3 a 6 meses. Ahorita lo que estamos manejando, pacientes con problemas oncológicos, los dejamos anticoagulados hasta que Diosito quiera. Eso sí, se manejan siempre con anticoagulación.
En pacientes con TEP, la dosis de antagonistas de vitamina K se debe ajustar para mantener lo que hace rato les decía, un INR de 2.5, independientemente de la duración del tratamiento. ¿Ya? Esa es la recomendación que nos dan. Y así esto sería, chicos. ¿Tienen alguna pregunta?